Hola, Shay. Hola, Karen. ¿Qué tal? Ay, ya ¡Qué extrañaba. gusto! ¡Qué emoción! Qué emoción. Pero empezamos a grabar en marzo, ¿no? No. Tuvimos 2 episodios antes del 8M. post-protesta. Sí. Ajá. Pues más o menos. Feliz ¿Aniversario? aniversario. ¡Qué bonito! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la 3ª temporada del podcast de confianza. Ya puedo hablar. Ya pues. Ya puedo hablar y comer. Tomar. Bueno, eso también. Qué bueno. Qué bueno que llegó el momento en el que puedes hablar todo lo que quieras. Listo, ya no me canso. Muy bien. Qué bonito. Hoy traemos un gran tema. Karen, ¿has estado? Sí, no sé. Ese día que pensamos en inspiradora. Contenido, sí. Ya tenemos todos los temas de aquí a la temporada 22. Oh, wow, no sé si tanto. No. Pero ya salió un tema muy bueno para Traigo este notas. día. Muy bien. Poquitas. Tú siempre siendo la tarea. Tañoña. Pero bueno, vamos a hablar de morras diseñando ciudades. Me encanta. Qué bonito. Como tú. ¿Y tú? O sea, me encantas, pero también como Igual. tú diseñas la ciudad. Same. ¿Tú también? Sí, Ay, qué un poquito. bonito. La pensamos, la criticamos, la enseñamos, la La caminamos, vivimos, la sufrimos. La pedaleamos, como hoy. Por eso vengo con uniforme ciclista. ¿Cómo te fue? Ay, mira. Luego te cuentes, como Bueno. para otro episodio. Tenemos uno pendiente De bicicletas, Sí, en ese te cuento. Bueno, Pero bueno, ahí peleando la calle. así Todavía. es. No hay de otra. Todo no está dado gratis, hay que lucharlo, desafortunadamente. Sí. Que eso es parte, ¿no? O sea, no sé, pero el interés por la ciudad también viene de recorrerla a pie, en bici, de diferentes maneras. Esta ciudad, otras, ¿no? ¿De dónde empezó así tú? Quiero ciudad, quiero diseñar ciudad. De gozarla. Ajá. Y decir, ¿por qué no siempre así? ¿Por qué no siempre puede estar tan bien eso? De cuando la disfrutas y dices, qué bonito huele aquí. Hay muchas cosas que ver. Así. Sí. Yo creo que de ahí debe venir también. Aunque mi historia ya lo he contado, pero mi origen no era muy urbano. O sea, yo, la carrera, mucho señor en el urbanismo. Y luego encontré mujeres en el urbanismo. Entonces, pues morras diseñando la ciudad se volvieron un poco más inspiradoras también. Qué bonito. Sí. De origen no era, o sea, no fue como, ay, encontré mujeres y ya me interesó el urbanismo. No. Pero sí hubo un cambio cuando, pues, ves lo que hacen otras mujeres en el entorno urbano, ¿no? ¿Cuál es tu recuerdo? ¿Qué recuerdas tú? ¿Cuál fue tu Cuéntame. primer recuerdo? No, ¿qué recuerdas haber aprendido de... No, o sea, no haber aprendido, es una pregunta demasiado amplia. ¿A quiénes recuerdas haciendo la ciudad? ¿De quiénes te hablaron como personas que diseñaron la ciudad, la formaron, la pensaron? Yo creo que la más icónica y la que estuvo presente al inicio fue Jane Jacobs. Ok, y mujeres. tengo que confesar algo. Dilo. Pero no he leído completo La vida y muerte de las grandes ciudades. Lo tengo ahí y lo leeré algún día, pero no lo he leído completo. Yo tengo el de The Economy of Cities y no lo he leído nunca más que ojeado así. Ya. Que otro día, pero... Que no. más densito todavía que el otro. Sí, ese no, me lo compré y nunca lo acabé. Pero Ojeado. yo creo que sí, Jane Jacobs como mujer, o sea, ¿te referías como en general? Sí. Ah, pues Hausman y Le Corbusier Pues, y todos estos señores. De eso hablaba yo y dije, wow. Ay, Jane Jacobs, la primera. Órale, qué Ay, bien. qué innovador. ¿Quién te dio clase? Saludos. Saludos. Sí, no, de señores, obviamente. Por eso no me gustaba el urbanismo. ¿Cómo hizo así? Señor Dios, Pero a ver. O sea, Tuviste a urbanismo- Hausman y dijiste urbanismo. No, reprimir era- a la revolución. ¿Oíste urbanismo en clases de historia? ¿O cómo llegó? O sea, ¿dónde empezaba? Sí. ¿Dónde ubicaste urbanismo primero? Teoría, en las clases de teoría. Sí. Ahí fue donde primero empecé a hablar. Qué buena pregunta. O sea, ¿dónde te enteraste que el urbanismo existía? Ajá. Que era algo ¿Dónde que viste se la estudiaba, palabra ¿no? por primera vez? Sí. Sí, yo supondría. Qué gran pregunta. ¿Cómo vamos a formar gente que quiere estudiar urbanismo si lo aprendes ya en la carrera, ¿no? Pero sí. Yo creo que fue en clases de teoría, de historia, la ciudad, diseñar la ciudad. Sí. Y sí era como un urbanismo no muy
Tenías ese criterio. Yo solo estaba absorbiendo con placer la clase de historia. Ay, porque a ti te encanta eso. Yo la sufría. Yo las clases de historia las padecía. Ahorita me gusta, me interesa. Pero las clases no eran mi hit. Y yo creo, o sea, a lo mejor ese es mi resumen de aquí para atrás. Pero ahora que me pones a pensar exactamente cómo fue ese proceso, solo era una escala que no me interesaba. La urbana era como demasiado grande. Ajá, es como... Pero, ¿qué ganas haciendo eso? O sea, como... No, la cosa está en construir, en el ladrillo, en el... ¿Sabes? Como en la tierra. Agarra las cosas, tócalas. Sheila con un bulto de cemento. Claro, sí he sido. No, el de cemento no te lo aguanto, pero el de 50 kilos no. Sí. Ajá, un par de blocks de concreto, sí. Pero yo creo que yo ya estaba a lo mejor predispuesta a no tan o sea, ni siquiera al diseño. O sea, estaba todavía como más en la construcción. Ajá. Entonces que la ciudad se veía así como para que se quede en un dibujo. Y la ciudad radial, ¿dónde quedó? ¿Cuándo la construyeron? O sea, todo esto es abstracto, hipotético. Ajá. Yo creo que esa fue la primera disuasión con el urbanismo. Y luego fue como señores haciendo grandes. A lo mejor ahí ni siquiera era un tema de género. La mano. Ajá. Era como, ay, no, qué flojera pensar como a esa escala. Como tanto, ¿no? Qué flojera pensar tanto. Sheila Ferniza. A esa escala, o sea. Sí, te entiendo. No sé, como se me hacía a lo mejor muy poco tangible. Y yo estaba estudiando arquitectura por ser algo tangible. Luego ya, pues eso va cambiando en percepción. Pero cuando vi que había más en el urbanismo que el urbanismo de arquitecto, creo que ahí fue donde me empezó a interesar. Es que tú tienes papá arquitecto, entonces tienes como... tenías claridad de lo que te gustaba, de lo que se podía hacer, de las cosas que querías aprender. De su experiencia, que es muy constructiva, pues. Ajá. O sea, para mí la arquitectura era la obra. Es que yo no tenía ninguna noción, ninguna referencia cercana, nadie en mi familia, pero ni así de que la prima tercera, o sea, nadie se dedica a la arquitectura, nada, cero contexto. Entonces, con esa ignorancia, inocencia, apertura, no era como, esto sí, esto no, esto es lo que me interesa, esto... Estaba como dispuesta a recibir lo que venga. Y además tenía muy poquito criterio también. O sea, no creo que tuviera como la madurez para decir esto está mal, esto está bien, esto sí me interesa, esto me parece criticable. O sea, yo creo que... Qué maduro de tu parte. De que yo llegara, esto qué asco. Y yo, wow, todo, wow. No así, pero... ¿Quién fue así tu primer contacto con el urbanismo? No de profes así, sino de... De pensar en la palabra, la ciudad, esa escala. Yo creo que igual que tú, a lo mejor las clases de historia, pero... Te digo, no tenía como ese Haussmann, Guacala, Le Corbusier, tal. Lo más que lo que me dijeran, o sea, sí, muy... Probablemente fue eso también, pero a mí... Haussmann, Guacala, sí me escucho, ¿verdad? Perdón, Haussmann. Qué bonito París. Disculpa. No, obviamente sí, la crítica va en la clase también, entonces ya te están diciendo, muy criticable estas avenidas, militares, vaya, todo lo que sabemos, pero no, nada que no me hayan dicho en ese momento como crítica, yo lo estaba pensando como crítica, es lo que quiero decir, o muy poquito, o no me acuerdo, también se vale decir, pues han pasado muchos años y no me acuerdo bien. Pero... ¿Y tu primera mujer en el urbanismo? Yo creo que probablemente también. Jane Jacobs, también me acuerdo de... No me voy a acordar ahora de los apellidos, pero el nombre, Elizabeth Plater-Syberg, la del nuevo urbanismo. Ajá. Ella y la pareja de los New Urbanists, Elizabeth... disculpen, ajá, ¿ella? Escuchas este podcast. Plater-Syberg, algo así. Ella. Pero bueno, mucho más reciente. ¿Qué otros nombres me acuerdo? Yo creo que sí, o sea, de ese momento, de clases, de tal, yo creo que me hayan hablado de una persona que tuvo un rol que... Hasta ahí. No es cierto. Allison y Peter Smithson y como ese momento de la crítica de los Siams. Y entonces me acuerdo mucho de la figura de Allison Smithson como una persona, aunque arquitecta, muy en la cancha de multiescalar y la ciudad conectada con el espacio público, la calle, espacios intermedios, etcétera. Claro.
Yo a ellos no los ubicaba, o sea, aunque hubiera contenido urbano, nunca los relacioné realmente en ese momento como con el urbanismo. O sea, se me hacía como que el urbanismo era otra cosa. O sea, hasta que, no sé, o sea, como que en mi cabeza, al aprender por primera vez de urbanismo, como que se... Guay. Bueno, Mira, no decorado. pasa nada. Vamos a cambiar el tono del podcast. No, es cierto. es decoración. Muy bien, está Muy bien. Relatable content. A todos nos pasa. Sí, no sé, o sea, como que yo separaba mucho la arquitectura del urbanismo, como que en mi cabeza eran dos cosas muy diferentes, entonces me costaba ese tipo de como de planteamientos verlos como urbanismo. En aquel momento estoy hablando de la carrera, ¿no? O sea, como a mediados de la carrera. Ya después, pues sí, obviamente esas relaciones se volvieron más obvias, pero sí, yo creo que lo que era muy explícitamente urbano era lo que yo encasillaba como en eso, ¿no? Como en el urbanismo. Yo no sé si tenía... o sea, ¿pero por qué? Si las clases eran de historia de la arquitectura y la ciudad. Sí se llamaban así, confirmo. O sea, me refiero, ¿por qué tan dividido en tu cabeza? Como que el urbanismo era un pedazo. O sea, por ejemplo, si tú me hubieras dicho, oye, la ciudad es, no sé, Teotihuacán, o sea, ya lo primero que estudié historia 1, ¿no? Y todas estas, yo te hubiera dicho, eso no es urbanismo. No sé, o sea, en mi cabeza el urbanismo era una época, yo creo. O sea, como que Te pasaste. el urbanismo fue, no sé, el ensanche. Entre 1800. Bueno, a ver, el nacimiento de la disciplina formalizada, institucionalizada y tal, pues sí, más reciente, por ahí. Pues culpa de quien me lo enseñó, no es cierto. No es cierto, no así eches me lo enseñaron. culpas. No, así se quedó en mi cabeza, o sea, como que, pues sí, los asentamientos originales. No cuentan. Era otra cosa, eso no era urbanismo, o sea, eso no era, no sé, o sea, no era, no sé. Las primeras ciudades, no, eso no es urbanismo. Mi cabeza estaba, como Pues, que sí, pertenecía a un periodo, pues, no lo sé. Depende de cómo estás viendo la palabra, ¿no? O sea, si quieres decir la idea de que los humanos se ponen a pensar en cómo vivir sus espacios, las políticas de cómo se comparten esos espacios, de cómo se ponen impuestos a esos espacios y tal, ha existido desde siempre, tiempos antiguos. Como disciplina institucionalizada, formalizada, que se enseña en las universidades, ¿qué tal? Pues sí tiene mucho más poquito. Claro. A lo mejor por eso la encasillas así de... Seguro. Aquí empezó. Seguro. Antes no existía. Antes todo era arquitectura. Era, ajá. O arte, no sé. Perdonen ustedes, mitos. Sí, luego ya vino trabajar en el tema, ¿no? O sea, eso fue como la carrera, ¿no? Ok. Primeros contactos. Y luego, en esa época no veía, a ver, feminista, siempre he dicho que soy, o me he considerado feminista, pero no veía, pues eso que me enseñan a puro hombre o así. O sea, no recuerdo que eso fuera Un tema. lo que señalaba un tema. Ajá. Incluso los primeros años de trabajo, los referentes eran hombres, o sea, leía libros de señores, pues, que hablaban sobre urbanismo. Algunos libros que sigo pensando que son buenos, que los sigo recomendando de repente en las clases, ¿no? Pero Walkable City fue de los mejores libros que leí en ese momento, ¿no? Cuando quería enterarme, pues, un poco más del tema. Y luego fue como... puro señor, que las mujeres que dicen del urbanismo, ¿no? Y ahí o sea, primero vino eso antes de buscar referentes o... A propósito, referentes de mujeres que escriban sobre la ciudad. Uh-huh. Pero normal, o sea, estás pensando, o bueno, no normal, normalizado. Pero vaya, ante la disponibilidad de títulos que hay, pues tú buscas libros con más publicaciones o top 10 de libros, lo que quieras. Sí. Y es lo que te va a salir, ¿no? Es lo que hay. Es lo que es lo que hay. Es lo que hay, joven, que quiere que le ofrezca. No le vengo manejando mujeres del urbanismo. Pero sí hay Sí. muchas. Entonces, eso, hablemos de muchas. Sí, de que Me sorprende. cerramos la introducción de los señores del urbanismo. Me sorprende que digas, no me sorprende porque es muy famosa, pero Jane Jacobs, cuando justo me acabas de decir arquitectura y urbanismo como que dos mundos aparte, pero tú sabes más de arquitectura, pero ella justo no arquitecta, no diseñadora de la ciudad, sino más bien activista de la ciudad, escritora de la ciudad.
y bueno, con una obra muy importante que por eso estaba metida en la clase de historia, ¿no? No creo que hayan mencionado a Jane Jacobs en la clase de historia. Yo creo que vino como referencia después. Por tan famosa que es. Ajá. O sea, ya era como, me interesa el urbanismo, obvio. ¿Quiénes son las personas importantes? Ajá. O sea, yo creo que fue más una consecuencia. Cuando ya no creía que el urbanismo era una época. O sea, ya voy a dejar de decir eso porque la gente va a creer que creo que es una época. El urbanismo es una época. El urbanismo es una época. Sí, esa una época camiseta es que diga. Me encanta. Sí, como que ya vino cuando ya tenía un entendimiento muy distinto del urbanismo. Cuando ya tenías un cuando interés. Cuando ya me gustaba, ajá. Sí, cuando había un interés. Ok. Muy bien. Sí. Ok. Yo no sé cuándo me empezó a interesar. Que todavía no me interesa. No sé a qué iba esa idea. No sé por qué dije eso. Estamos hablando como de las mujeres en el urbanismo, ahora sí. Ok. Y tú decías, qué raro que hubiera sido Jane Jacobs porque no era arquitecta ni Justo nada. no, como sí. no estaba diseñando, ¿no? Uh-huh. Como Alison Smith, por ejemplo, que te decía. Sí. Pero sí, no. Lo que sí creo es que está muy... o noto que las mujeres formando ciudad que tenemos en mente actúan desde campos muy distintos, o sea, como políticas públicas que posibilitaron que se hicieran este tipo de ciudades, o sea, como el ejemplo de Jacoba Mulder y los parques de Aldo Van Eyck, o sea, como esos pequeños espacios públicos que se rescataron, pero que fue el hecho de que ella estuviera dirigiendo la instancia de planeación urbana y que tuviera como este interés, pero está más atrás, está más oculto, piensas más en el diseño de ese parque que en la política de recuperemos todos los espacios residuales para hacer esos parques infantiles, ¿no? Claro, es que es más fácil, ¿no? Más tangible también, claro. Hace ratito decía, se me hacía mucho más tangible la arquitectura. Ese es pues una condición, tampoco es que sea un problema del urbanismo, ¿no? Que permite tanto, pero a la vez es tan difícil de tangibilizar ese valor, esa apuesta, como que está muy como que es plataforma, ¿no? Shadows, no producto. Sí, exacto. Sí, totalmente. Qué buen insight. O sea, no documentamos procesos urbanos, ¿no? O sea, documentamos el proyecto que resulta, pero no necesariamente el proceso. Y es un gran problema porque luego es muy difícil replicar porque el proceso no quedó, o lo que se nota es el proyecto y luego quieres repetir el proyecto, pero no el proceso que permitió que el proyecto eso llegara. Nunca pasa. Que quieres replicar el proyecto y no el proceso. Sí, claro, ese es el mal de las ciudades, que las quieren ciudades. Copiar Guggenheims y así. Bien de los 90s. Bueno, quieren copiar Medellín, no sé. Bueno, como quiera. Sí. Pero sí, creo que también luego, como que con la práctica profesional, también hubo necesidad para mí de buscar referencias que estuvieran haciendo cosas en ese momento, ¿no? Okay. De hecho, Jacoba Mulder la conocí después, o sea, yo no sé si con el libro de Zaida, pero vino después, obviamente Aldo Van Eyck en la carrera, ¿no? Y Ajá. sus parques sí eran de él nomás. O sea, esa vacío en la historia, pues lo vine a llenar con precisamente el recuento que hace Zaida en el libro de Mujeres, Casas y Ciudades. Antes de eso, por ejemplo, Janet Saikan, a mí me parecía, o sea, el libro que escribió sobre su trabajo en Nueva York, el de Street Fight, me pareció como muy relatable con lo que estábamos haciendo acá en Distrito, porque o sea, lo que me sorprendió, o sea, a mí me tocaba estar muy cerca de los proyectos de calles, trabajando con ingenieros viales, buscando que se avanzaran cosas que en todos lados se decía que eran mejor para las calles, pero que aquí había una resistencia brutal de hacer esos cambios, ¿no? A veces incluso por normativa, o sea, la normativa estaba tan poco vigente, ¿no? No había NOM 004 ni NOM 034 de SADATU. Entonces... Calles y espacio público, gente, bueno, al revés. Ajá. Entonces, ahí el tema era que hizo cambios reconociendo que la calle es espacio público, pero desde una oficina de transporte. O sea, me parecía que
que ya no era solo la teoría y hay que poner árboles y las banquetas son importantes, sino como hicimos estos cambios, ¿no? O sea, como más practitioner. Uh-huh. Entonces, me pareció como muy, no sé, inspirador el trabajo en ese momento, ¿no? O sea, como sí se puede avanzar desde cierta, sí, o sea, desde cierto enfoque o desde cierto lugar que no es incluso el más, como el más lógico, ¿no? O el más obvio. O sea, pues quieres hacer plazas y parques y que la gente esté en la calle, pues haz plazas y parques, ¿no? ¿Y de quién es responsabilidad de eso? Pues no de tránsito, ¿no? O sea, como que ese cambio de enfoque a mí me llamó mucho la atención. O sea, como hazlo desde la calle, desde las hectáreas de calle que tiene la ciudad. Ajá. Que a lo mejor era medio obvio, pero aún así como el trabajo se me hizo pues un buen referente, ¿no? Además, aunque sean obviedades, de repente decirlas explícitamente, publicarlos, es como, es verdad, el espacio más disponible después de la vivienda es la calle. Uh-huh. Sí, también, por lo que se hizo más famosa fue por Times Square y por como la recuperación en algunas cruces de avenidas en Nueva York, pero también hizo carriles exclusivos bus que mejoraron el flujo vehicular y, o sea, ciclovías, y con eso también mejorabas el flujo. O sea, no solo fue urbanismo táctico que luego se hizo intervención permanente de espacio público, hubo como mucho más detrás de esa gestión. Y luego también ahí fue donde empecé también a como entender la resistencia en contra de la movilidad sostenible y que no era solo Monterrey, ¿no? O sea, que hay un tema mucho más como deep rooted en la gente con respecto a la movilidad en bici en particular, pero conceder espacio en la calle que ya está apropiado por personas cuando se mueven en auto, ¿no? Sí. Pero, pues eso. ¿Ella ahora qué hace? ¿Tú sabes? No. Pues, no. ¿Le sigues la pista? No. ¿Estás en contacto? ¿Son amigos? Déjame le escribo ahorita un mensaje de WhatsApp. No he visto qué más hace. Ella trabajaba en Bloomberg antes de estar en la... creo, o después. No sé. Estuvo en Nacto, se me hace también. También muy buenas las publicaciones de Nacto para... Sí, esas fueron referencia para mí. Antes del manual de calles, ese era como el referente. Antes de que saliera el manual de calles. Ya estábamos haciendo calles antes del manual de calles. Sí. Y luego pues vinieron ya cosas más explícitamente feministas, ¿no? Colectivo Punto 6, pues obviamente fue un referente, sí, como más, como que fui agarrando confianza, ¿no? En el tema de género, o también como atreviéndome a decir cosas que a lo mejor yo decía, ay, no, o sea, que ni yo me creía, ¿no? O sea, como, ¿cómo va a estar sesgado tanto las cosas, ¿no? Hasta que pues, te das cuenta que sí, ¿no? Para mí, por ejemplo, un día una arquitecta sí fue un parteaguas de, wow, todas las que han sido y todas las que no conocía. Y además el formato tan bonito como de la biografía, el recorrido profesional. Cuéntanos, ¿qué es un día una arquitecta? Un día una arquitecta, una plataforma, una página, una iniciativa de visibilizar el trabajo de las mujeres en arquitectura y en urbanismo también, porque muchas pues está ahí como en esa doble cancha. Y en su formato original, blog, porque luego ha tenido como etapas y en fin, yo me lo encontré un día random. Y fue muy inspirador porque luego era como, ¿y quiénes han sido las mujeres? No recuerdo en qué momento lo descubrí, pero siempre que te haces esa pregunta y te quedas en blanco, que es como, ¿quiénes han sido las grandes arquitectas mexicanas? Y tú... o españolas o peruanas o sí, en fin, argentinas and so on. O sea, como latinoamericanas y piensas Lina Bobardi. Ajá. Y luego ya no sabes qué contestar. ¿Qué más? Mi reina Lina Bobardi. Bueno, queen, o sea, sí, absoluta. Sí, sí. Pero lejos de ser la única, ¿no? Claro. Exacto, pero bueno, eso. Y luego también descubrí, hay otro blog, página, site, Madame Architect, ¿lo has visto? No, Madame pero Architect, lo voy a anotar en este momento. Sí. Madame Architect es más, o sea, si el enfoque de un día una arquitecta, aunque hay muchas arquitectas vivas, actuales, que están ahí, pues más bien fue como, bueno, la verdad, desconozco el origen, pero
muchas figuras históricas, como reivindicación y visibilización de lo que las mujeres han hecho en general en estas disciplinas. Y Madame Architect es más actual, o sea, como mujeres en el mundo ahorita que están haciendo, mujeres en arquitectura que están haciendo cosas. Entonces es formato entrevistas o notas, escritos sobre arquitectura y género y demás. Pero me ha gustado como un sitio de descubrir a mujeres hoy en día que están haciendo cosas. Es muy norte global, la verdad, el enfoque de esa página. Muy Estados Unidos céntrico, pero está buena. No, ahí se me olvidó el nombre. Es que ves qué mal. No, ¿cómo no se te olvida Jangel y se me olvida la socia y cofundadora de Jangel Arquitectos? Pero no su esposa. No, la o sea, que no desde Ingrid. el inicio, no. Porque la del viaje a Italia y el... Es que se me olvida porque tiene un nombre, Sí, la coautora del libro. Yo tampoco me acuerdo mal. ¿Cómo se pronunciará? Hel Soholt. ¿Soholt? No sé. Súper mal. Te voy a editar. Pero bueno, ella. Bueno, ella, Heli o Heli, no sabemos aquí. Pues si fuera como Helen, sería como Hele. Bueno, Hele fundó el estudio con él desde el año 2000. O sea, Jangel Architects y ellos han estado juntos desde el inicio, desde que existe Jangel Architects. Sí, el mayor, sí, fue su profesor en la universidad, pero ella con su propia carrera de arquitectura, con sus másters en Estados Unidos, y ahora, pues es eso, socia cofundadora, y dirige muchos de los grandes proyectos que hacen en el estudio y también de la formación en el estudio, pero algo que me gusta de ella, pésimo que no me acordaba de su nombre, perdón, Hele Soholt. Es que se ha enfocado mucho en que es una de las plataformas o de los estudios, despachos más grandes de urbanismo que hay en el mundo, de los mejor posicionados, de los que más obra tienen, y contrata mujeres, 60% de las empleadas en la empresa son mujeres, y como mucho foco en que los liderazgos, la toma de decisiones, tal, esté siempre incluida la visión de las mujeres en el diseño de la ciudad, que me parece no es tema menor. No es solo lo que yo aporto individualmente como persona, la visión que yo tengo, sino que todo el equipo esté conformado así, porque eso aporta a hacer las ciudades para las personas, que al final es un poco el enfoque también del estudio. Sí, también ahí me quedo pensando un poco, porque esta es queja como de nuestras alumnas y alumnos de urbanismo. Como que mucho el referente viene arquitectura. Desde la arquitectura. Sí, it's true. Sí, también creo que hay pocas urbanistas, ¿no? O sea, es una profesión que no tiene demasiados años, supongo, y tiene muchas menos egresadas que la carrera de arquitectura, ¿no? O sea, egresadas y egresados, ¿no? O sea, son carreras mucho más pequeñas, que tienen menos tiempo como profesionalizando. Pero me parece que también, pues yo soy arquitecta y urbanista, ¿no? Estudié una maestría en urbanismo después. O sea, creo que históricamente ha sido como una disciplina afín, pues. O sea, el intervenir el territorio más ampliado cuando estudias arquitectura, ¿no? Sí, aunque por la deformación de nuestra formación tendemos a pensar en referentes como estos, que vienen más en el diseño urbano, a los de Jacoba Mulder, que puede estar más en la política urbana, ¿no? Planeación. O gente que se dedique a hacer, o sea, que su especialidad sea procesos participativos, si es una socióloga, una antropóloga, una tal, o sea, hay muchos ejemplos de esos, pero no necesariamente los categorizas en urbanistas, porque bueno, también, si dije socióloga y antropóloga, pues son disciplinas afines, todas esas, claro, pero no son urbanistas, hacen ciudad. Que a lo mejor también eso lo dificulta un poco más, como dices, ¿no? O sea, y es una reflexión que teníamos hubo un panel la semana pasada en el Colegio de Arquitectos que están construyendo como planteando la Bienal de este año, ¿no? Entonces van a ser diferentes mesas de trabajo y hubo una sobre urbanismo y la ciudad o la no ciudad, que fue el nombre que le dieron. Y parte de la reflexión era esa, o sea, cómo migramos de esta única figura, el arquitecto, autor y diseñador de todo, a... Sí, o sea, en este caso era para la Bienal, ¿no? O sea, cómo reconoces y deberíamos de seguir reconociendo o no arquitectura y reconociendo a una figura
como única o es más bien un equipo o cómo eso, ¿no? O sea, cómo se mantiene o no esa forma de ver la arquitectura, pero en la ciudad me parece que se vuelve todavía más obvio, ¿no? O sea, no hay una figura única. O sea, también diluye un poco el que digas, ay, esta gran figura de persona, ¿no? Sí. O de mujer, de hombre, o de lo que sea. Sí. Sí creo que el hecho de que como arquitectas y arquitectos y arquitectes te sientas la disciplina adecuada para hacer ese ejercicio de coordinación sesga la prioridad que le das a dónde entra cada quien y qué importancia toman los proyectos versus los programas o los presupuestos o las políticas, o sea, digo, no... Y luego lo contrario, ¿no? Como el que las cosas se queden muy en el aire porque no hay un profesional o una profesional que lo aterrice, ¿no? Que le dé tangibilidad en el territorio, ¿no? O sea, también hay muchas cosas que se quedan como muy etéreas, muy flotando, ¿no? O sea, que no llegan a consolidarse, ¿no? Sí, claro. Territorialmente. Pues es que todo tiene su lugar, ¿no? Pero sí creo que el hecho de que la arquitectura sea una disciplina con más historia y muchas personas que tienen esa profesión ha sesgado que muchas de las personas que están en la toma de decisiones sobre las ciudades tengan esa disciplina y privilegien los proyectos. O sea, como claro, la mejor manera de aterrizar esto es un proyecto urbano. Y no siempre. Muchas veces quizá, pero con un mundo hiperconstruido que hay que adaptar. En esa parte de adaptación hay una responsabilidad importante de la arquitectura, hay unas responsabilidades importantes de la economía, de la sociología, de la antropología, o sea, y justo ese entendimiento de que no necesariamente todo va a ser hacer algo tangible, a veces es no hacer nada, dejar de hacer algo lo que va a tener un mayor impacto. Yo creo que esa es una distinción bien interesante. Porque me parece que, al menos en México, no hay como una tradición del proyecto urbano. O sea, de esa escala, sí hablando físicamente, ¿no? No del proyecto urbano como programa o como plano, sino del proyecto urbano. O sea, no estoy hablando de diseño urbano, de espacio público, calles, etcétera. O sea, estoy hablando de proyecto urbano con una escala intermedia en la ciudad, en donde defines una traza urbana y cómo se incorpora al resto de vialidades que existen en la ciudad, y luego hacia el interior, cuál es la morfología que ese territorio va a tener, no el edificio propiamente, o no solo el edificio, sino qué condiciones debe cumplir ese territorio a esa escala de proyecto urbano, ¿no? O sea, creo que eso es todavía menos visto al menos me atrevería a decir en nuestro país, ¿no? Quien suele hacer eso son los desarrolladores inmobiliarios para los fraccionamientos, y eso no es proyecto urbano, ¿no? Pues sí es, pero es un ejemplo y muchas veces se hace mal, pero es. O sea, porque tiene la escala de proyecto urbano, pero fraccionar me parece que se queda corto al hablar de un proyecto urbano. Pero yo sí haré la distinción, pero no merece el título, dice Sheila. Eso dice Sheila. Que vengan por ella. Mira, hoy hemos dicho una más. No, una está bien. Más. O sea, sí es verdad que mucho de lo que se hace es penoso, que mucho de lo que hace tiene aspira a los mínimos. Es que me exigen y eso es lo que doy de espacio público, de tal, porque porque hemos sido incapaces de controlar el desarrollo de la ciudad, básicamente. ¿Sabes qué me quedé pensando? Como, ¿por qué tan tajante? Quizá haría una distinción entre el proyecto de fraccionamiento cerrado. O sea, eso, al no tener una intención mínima, ínfima de conectarse con la ciudad más que por una caseta de acceso, ya me parece que es, pues da igual, quítalo de ahí, ponlo donde sea y da igual. Eso no es un proyecto urbano, ¿sabes? O sea, a lo mejor mi crítica va como a esa parte del desarrollo, ¿no? Claro, o sea, yo pensaba más en el área proporcional con la mancha urbana y pensando de que piensen todos los cachos que esos fraccionamientos toman y estás hablando de que forman la ciudad. Pero es como si llegaran a enchufar, pues, sí. O sea, no me parece que haya un proyecto urbano. Puede ser espántido, pero hay una
Bueno, está bien. Es que, no sé, yo le doy valor a decir que desarrollas un proyecto, pues. O sea, que hagas un plano no quiere decir que diseñaste. Sí, Va un poco por ahí, pues. O sea, mi crítica va a que no es el desarrollo de un proyecto urbano, es un fraccionamiento del terreno, es una subdivisión, ¿no? O sea, me parece una tarea... Es como decir que todo lo construido es arquitectura, ¿no? No, sí, claramente no lo es. Y es una cancha bien difícil, esa del desarrollo urbano o del proyecto inmobiliario, hacerlo con responsabilidad, con una clara aspiración de hacer vivienda asequible o de ser incluyentes o de ser resilientes climáticamente. O sea, es difícil porque a veces todo lo demás, o sea, lo que te dice el estudio de mercado, lo que te dice la normativa, lo que te dice tal, es como, sí, puedes hacer esto y esto y esto, pero no es negocio. O puedes hacer negocio, pero ni de chiste digas que es incluyente. ¿Cómo te atreves a decir que eso es proyecto urbano entonces? O sea, lo que Claro, estoy diciendo es que claro. es una cancha bien difícil que habitar. Pocos ejemplos hay de esos desarrollos que de verdad sí hayan dejado un margen de utilidad y que de verdad sí estén al acceso de un mayor rango de presupuestos Sí. y los materiales y tal. O sea, yo creo que son ejercicios así. Este ejemplo de 4 departamentos aquí, este ejemplo de tal, o sea, muy contaditos. Y es porque entonces vamos atrás. Las condiciones no están dadas para que eso prospere. O sea, o hay demasiada libertad de lo que se puede hacer, o hay demasiada restricción en lo que se puede hacer y como que no te deja margen de maniobra. Claro. Y ahí es en donde creo que es donde falta también como referencias y experiencia, como en hacer ese desarrollo de proyecto urbano, ¿no? Claro. Como esa escala. Voy a hacer una moción de orden en nuestro tema. que Agarramos el desarrollo inmobiliario. Monte. Pero voy a hablar hablando ya como dejar de lado un poco a las arquitectas. Ok. Sociedad civil, activismo. Me parece que hay muchas morras haciendo cosas en la ciudad desde ahí, desde ese frente, ¿no? Y que no están formadas en la arquitectura ni en el urbanismo, ¿no? No, desde luego. Sí. Georregias, saludo a Georregias. Esa es una de las, como de los grupos que me parece que aquí en la ciudad al menos están haciendo, pues, desde un interés de visibilizar la vivencia de las mujeres en el territorio, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ver con, pues eso, con diseñar o con, ya a lo mejor luego tiene aristas, ¿no? Del espacio construido y cómo eso impacta o no en la vivencia de las mujeres. Pero creo que hay varios referentes de mujeres desde el activismo, ¿no? Que empiezan a hacer activismo, sociedad civil, etcétera, ¿no? Activismo, sociedad civil y también diría como redes profesionales, que ya sé que es como volverlo a traer a esa cancha, pero también redes de arquitectas y redes de urbanistas y redes de mujeres latinoamericanas de la ciudad, de tal, o sea, como desde ahí creo que se ha avanzado mucho y no es académicas, ¿no? Sí, También. sí. No nombre de una persona en particular, sino de las mujeres de un gremio o de una colectiva o sean 3 o sean 250 20 países moviendo la aguja de lo que se debería de tomar en cuenta. Ahí también como en la parte de investigación sobre temas de ciudad, creo que han sido las mujeres las que han puesto algunos temas que habían sido... En esto seguro tú tienes más como experiencia, contexto, información. A ver. Pero me parece que hay como una revalorización o una valorización, no sé si alguna vez la tuvo, de hablar desde la experiencia personal, ¿no? Incluso al hacer investigación. O sea, me parece que el método no está peleado con eso. O sea, muchas veces como que necesita apelar por una visión neutral de las cosas al usar el método científico. Se despreciaban, pues hace muchos años, las metodologías cualitativas, para empezar, ¿no? Pero creo que, al menos en años recientes, incluso se le ha dado valor a hablar de cosas que pues no eran interés de los hombres porque no lo viven, ¿no? O sea, es decir, que a lo mejor mucho del conocimiento incluso que se posicionó por muchos años sobre temas urbanos en la investigación estaba relacionado con esa perspectiva, ¿no? Considerada neutral, pero que de ninguna manera lo es, ¿no? Sino está más bien pues situada en el conocimiento de la experiencia masculina de la ciudad, ¿no? Y me parece que
el abrir el campo a esas posibilidades está bien bonito. O sea, que tú puedas tener no solo la misma investigación de siempre hecha por mujeres, sino nuevas formas de ver la ciudad desde una perspectiva de las mujeres o de mujeres. Es interesante, ¿no? Por decirlo menos. Sí, sí, definitivamente creo que tiene los últimos años, no, décadas a lo mejor, 20 años por lo menos, como teniendo su momento la inclusión, y a lo mejor ahorita teniendo su rechazo en Estados Unidos, claramente, con todo el políticas DEI, y ahorita no, nada. Viste que está cerrado, ahora no se puede hacer nada de investigación que tenga X 20 temas, entre ellos mujer, raza, inclusión, bias. No. Pero es como, oye, bias es un término que se usa en sesgo, tienes que declarar, en fin. No, eso ya no existe, Karen. ¿Cómo? Pero lo preocupante de eso es que de pronto el mundo le sigue el cuento a un loco naranja. Pero sí, creo que se valora. También, desafortunadamente, a veces lleva a que se haga de manera como anecdótica, o se use superficialmente, o digan como, sí, también aquí participaron 10 morras que hicimos un taller, les preguntamos un día y listo, validado. O sea, sí, como el tokenism, ¿no? Con sí, eso. o se vuelven términos muy atractivos de usar, pero no queda clara nada la relación entre lo que están describiendo y lo que están haciendo. O sea, como todo mundo dice que quiere hacer algo sostenible, incluyente, resiliente. Y cómo se ve, cómo se come, a qué te refieres, exactamente en dónde, en qué aspectos de tu proyecto es resiliente. ¿Resiliente ante qué? ¿Ante la guerra? ¿Ante qué? O sea, se vuelven términos como vacíos, no por ser malos, sino porque los usa todo mundo y su mamá, y su papá también. Y sí, no sé. O sea, qué bueno que es hasta políticamente incorrecto que un proyecto no sea así. Pero qué malo que se devalúa su integración a veces, o se banaliza. No sé. Pero bueno, no tiene mucho que ver necesariamente con el tipo de investigación o de diseño que se hace, pero sí con que a veces lleva, creo, a que se haga con poca seriedad de cómo se va a integrar ese tipo de visiones de la ciudad o ese tipo de críticas. Es como todas las modas, ¿no? O sea, al final creo que también hay un subirse al tren, ¿no? Sí, total. De los temas, impulsado por muchas cosas, ¿no? Sí, el mercado y las cosas capitalistas, pero luego también dónde está el fondeo, ¿no? Entonces lo acomodas como para que suene a eso y, ¿sabes? Sí, claro. Que me parece que ahí da igual, o sea, lo hagan hombres o mujeres, ¿no? O sea, debe haber, pues, como esa utilización superficial de los conceptos en todos lados, supongo. Pero bueno, no sé si nos falta algún ámbito que abordar de morras haciendo ciudad. Muchos. Yo traigo un ejemplo justo. Dale. Sí, justo de Madame Architect. Aquí está mi amiga Angelei Jalova. Ajá. O Jalova. Ella es CEO y fundadora de una desarrolladora. Fíjate nada más. O sea, a propósito dije, ¿quién puede ser la antítesis de la ciudad que queremos y que los desarrolladores? Y entonces ella, Angelei, muy top, muy buena, muy fregona, estudió en MIT, estudió en Cornell, estudió en Ivy League en Estados Unidos. Su papá es de Ghana, vivió un tiempo en África, había nacido en Estados Unidos, entonces de Estados Unidos se va a África, vuelve a Estados Unidos, y como una visión de tenerlo todo resuelto, falta agua, faltan calles, y pensar, bueno, claramente hay que repensar las ciudades para que estas necesidades, para que estas poblaciones, o sea, como ya dándose cuenta de seguramente también de donde yo soy, en donde yo vivo, siempre hay que falte agua y que falten servicios y que falte vivienda y tal. Entonces, el enfoque de esta desarrolladora es particularmente para Estados Unidos, donde la población racializada, indígena, los BIPOC, tienen poco acceso a vivienda asequible, a participación, a ser dueños de vivienda, como en todo el mundo. Al final, pues, efectos de la colonización, todo lo que ya sabemos. Ese es el enfoque específico de la desarrolladora, como inclusión,
acceso a mejores desarrollos que además sean climáticamente resilientes, o sea, lo que acabo de decir, como sostenibles, resilientes, incluyentes. Y en Estados Unidos que los efectos de redlining, que creo que de redlining ya hemos hablado aquí, pero esos distritos en los que no se invertía y donde casualmente era donde vivía la población afrodescendiente, pues bueno, también ha sido como el enfoque de revertir esos procesos en los que la ciudad sigue todavía expresando esa segregación. Esa segregación, sí, tal cual. Entonces también voy a repetir su nombre para los que no le quieran dar rewind. Angelei Jalobá. Y la empresa se llama ADRE. ADRE.dev, si quieren encontrarla. Pues eso, seguir ocupando espacios. No todas son, eso quería decir, como no todas las morras diseñando la ciudad son arquitectas, ni es el enfoque. También puede ser desarrollando la ciudad, y ahí yo creo que faltan muchas que le quieran entrar a esa cancha a la que nos resistimos, rechazamos, criticamos. También es fácil demonizar porque tantas personas lo hacen tan mal, pero no todas. Sí. Hay que hacer esos ejemplos de los que lo hacen bien. Ocupando la calle ya estás haciendo como algo, ¿no? Las resistencias en el espacio público también son muy importantes. Sí, el estar ahí en el espacio público, ¿no? Sí, andar en bici en la ciudad también. Caminando. Sí. Estando en los espacios. Comiendo en la taquería favorita de tu preferencia. No pisé en la calle. Pero ¿por qué en México no está permitido tomar en la vía pública? ¿Desde cuándo? Iniciativa de ley. ¿Desde siempre? No, yo creo que hay zonas de tolerancia, ¿no? Los carnavales. Pero esa es una fiesta, es un día, dos, 3 días. En España, ¿no? Pero bueno, los podías hacer si era como donde quisieras, ¿no? O sea, hay que un parque. ¿Aquí? No, allá, en España. Ajá, no sé qué tan legal o ilegal. Realmente, o sea, claramente la cultura existe, pero no conozco el estatus legal de ese consumo de alcohol en la vía pública. Yo tampoco, pero aquí sí no es permitido. Estaba leyendo que muy pronto como se va a considerar el alcohol, como ahora vemos fumar, como estás haciendo un daño social, hay un costo de mantener tu vicio, bla, bla. O sea, ahora está bastante más demonizado que antes, que también siento que pues cagué. Pero más bueno, que un impuesto al alcohol. Es que, por ejemplo, con el cigarro, pues la gente sí, eres fumador secundario, ¿no? ¿Cómo se llama? Fumador. O sea, si alguien está fumando, tú estás al lado. O sea, si alguien está pisteando lentito, tú estás al lado, no te emborrachas junto con él. Pues, no. Pero si alguien fuma, se sabe ya. No, la cosa es más como en la percepción social. Ahora, hace 50 de la moral. Años, hace 50 años podías fumar y no te veían como, estás contaminando mi aire y estoy fumando de segunda mano. Y que como que cada vez más va perdiendo buena representación el alcohol en nuestra sociedad. No sé cómo andan las juventudes de alcoholizadas. Deberíamos de investigar eso. Sí, pero es otra vez otro rápido. No tiene nada que ver con el tema de hoy, nada. Podemos ir haciendo ya un wrap up de este gran episodio. Pues eso, morras en la ciudad. También muy cercano al 8M. Sean ustedes morras, diseñando, visibilizando, criticando, observando, registrando, caminando la ciudad. Manifestándose en la ciudad. Pues eso. Vamos a ir juntas again. No somos todas morras diseñando la ciudad. No se puede. No, sí, somos. No. No. Bueno, todas. No diseñándola. No. Pero bueno, incidiendo. Viviéndola. Ocupando. Sí, eso. Eso sí. Siéntanse parte. Muy bien. Muy bien. Bueno. Un gusto, Shay. Un gusto estar de regreso. Vamos, ahora sí, recuperaremos en este episodio la lista de referencias mencionadas. Ay, que se va a comprometer. La lista de referencias mencionadas en este episodio y Madame Architect y un día una arquitecta para que todas las que no pudimos mencionar en este momento ahí vaya, las puedan consultar. Además, y nuestras favoritas. Que van a reactivar un día una arquitecta. Yes. Vi por ahí un post. Nada, un gusto. Igual. Nos vemos. Síganos en redes sociales.